Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendiendo a Trascender. Ya he empezado el proceso de compartir un tono binaural y música clásica para que vayan probando a actuar en ese estado meditativo o esa frecuencia teta. Entonces es importante que prueben y que vean qué tan beneficiosos son para cada uno de ustedes. Entonces esa será la dinámica cada semana. Vamos a tratar de poner algo de música que ayude al estado meditativo o una meditación guiada. También de tiempo en tiempo vamos a seguir discutiendo, a proveer algunas ideas en este camino de aprender a trascender. Nuestro tema de hoy es, como siempre, un poquito de todo. Para comenzar, leeremos una cita de Theodore Roosevelt, quien fuera uno de los presidentes de Estados Unidos, alguien con una visión muy interesante. Él dijo esta frase en 1910, en un contexto donde era casi imposible, imagino yo, ver a una mujer como jefe de Estado. Entonces en su frase él solo se refiere a hombres, pero como vemos ahora, las mujeres pueden ejercer tanto y tan fuerte y mucho más sabio a veces liderazgo como jefes de Estado y jefes de diferentes procesos. Entonces la idea es que apliquemos la cita a todos los contextos donde están mujeres liderando procesos, así como también hombres. La cita se llama El hombre en la arena y dice: no es el crítico el que cuenta, ni el hombre que apunta para mostrar cómo el fuerte se ha caído o dónde el que está actuando pudo haber hecho mejor. El mérito le pertenece al hombre, y agrego yo a la mujer, que está realmente en la arena, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien yerra, quien no lo logra una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin errores y defectos, pero quien se esfuerza realmente por hacer las obras, quien conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se dedica a una causa digna, quien, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo de los grandes logros, y quien, en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa mientras se atreve a darlo todo, de modo que su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas, quienes no conocen ni la victoria ni la derrota. Nuestro tiempo aquí es tan corto que apenas si vale la pena perder el tiempo permaneciendo ignorante de quienes somos. Estamos hechos de una sustancia como ninguna otra sustancia, y si permanecemos ignorantes de ello, ¿pueden imaginar una pérdida más grande que esa? En la medida que somos ignorantes de nosotros mismos o de quienes somos, es más difícil ser ese regalo que somos para este mundo, descubrir todo lo especial que hemos sido creados para llevar adelante, construir, y aún es más difícil experimentar verdadera felicidad si no podemos conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. La verdadera felicidad no está a nuestro alcance. Este esfuerzo en el que estamos varios de nosotros, es importante entender que no tiene nada que ver con convertir a una religión o persuadir a alguien de actuar de una forma u otra. Este es un periodo de despertar colectivo. Yo, como individuo, ahora más que nunca reconozco que mi bienestar individual depende de nuestro bienestar colectivo. Si yo tengo un tesoro, lo natural para mí es querer compartir ese tesoro. Recuerden que una célula individual puede creerse que sobrevive por sí misma, pero al momento en que la separas o la desconectas del cuerpo, ¿qué pasa? Languidece y perece. No somos nada hasta que no somos todos. Todos estamos conectados, todos somos uno. Y por lo tanto, todos necesitamos ser y trascender para que podamos lograr cambios sistémicos, no cambios sistemáticos de A, B, C, D, uno después de otro, pero cambios sistémicos donde el sistema mismo se da cuenta que es más grande que sus partes, donde se transforma uno a nivel institucional, donde las bases cambian y por lo tanto uno cambia y cambia sus frutos, Ahora, esto puede ser difícil de entender cuando uno ve
que hay demostraciones de tanta maldad en este mundo. ¿Cómo es que yo, que no estoy en un plan de hacerle daño a otros, puedo estar conectado a alguien que hace tanto daño, por ejemplo? Pero es importante recordar que en esencia todos hemos sido creados nobles y que la fuente de todo error es que ignoramos quiénes somos. No es sorprendente, por lo tanto, que muchos estemos envolviéndonos en este tipo de discusiones con más frecuencia en estos días, de despertar, de darnos cuenta de la grandeza de la que estamos hechos y poder entonces subir a esas alturas que hemos sido llamados como seres humanos. Cada logro se basa en la acción, pero cada acción siempre es precedida por pensamientos. Nuestros pensamientos son las madres de nuestras acciones. Entonces es importante que combinemos nuestras ideas con las mejores actitudes para entonces desarrollar esa estrategia que nos permita empezar a actuar. Pero cualquiera sea el caso, el actuar siempre es imperativo. Hay unos estudios interesantes que muestran cómo puede tomarnos hasta 7 veces tener que escuchar algo para permitir que eso resuene dentro de nosotros y darle atención de nuestra parte. Entonces, tomando esto en cuenta, aquí voy a recordar, o esta sección permítame recordar algunos puntos, varios de los cuales he mencionado con anterioridad, confiando que esta sea como esa 7ª vez donde cliquea en ustedes algo acerca de esa idea y entonces les ayuda a ver cómo lo pueden integrar más en su vida. Como creación divina estamos naturalmente inclinados hacia la belleza. Y si estás escuchando este video, entonces quiere decir que tal vez estás en tu propia búsqueda, tienes esa hambre espiritual de entenderte mejor. Entonces aquí hay unos puntos esenciales que tal vez debamos recordar en ese proceso de ser buscadores y entendernos mejor. Primero, es esencial que hagamos cosas que nos inspiren y nos traigan felicidad. Y no me refiero a esto como solamente a escoger la carrera apropiada o un arte que me dé riquezas. Me refiero a aquello que llena nuestra alma. El hecho de que para algunos de nosotros nuestras profesiones hayan sido un camino para servir y nos llenen y nos regocijen por la forma en que hemos podido ponerla al servicio de otros, eso pasa con algunos, pero realmente nosotros podemos hacer cosas que nos inspiran en cualquier esfera de nuestra actividad diaria. Segundo, en la medida en que avanzamos en nuestro camino, nos damos cuenta que no hay prisión más grande que la prisión del yo, ¿ya? Tanto en términos de creernos esta ilusión de que lo que tengo me define o como me veo es lo que importa, o de creerme el cuento de que somos esta célula que puede sobrevivir de forma individual separada del cuerpo, aunque uno no, es difícil imaginar una imaginación vana más grande que esa. Este tema, por supuesto, es extenso y tal vez debemos tocarlo en otra ocasión, pero en este momento solo mencionaremos eso, que tu yo puede ser tu más grande obstáculo para trascender y ver más allá. En tercer lugar, conectado a ello es la importancia de que revisemos nuestras asunciones. ¿Qué es lo que estamos pensando que es posible y qué es lo que pensamos que no es posible? O sea, todas esas asunciones que tenemos de que cómo realmente nosotros podemos ser independientes de los demás y lo que hacemos no afecta a los demás, eso realmente es algo que no nos permite ver muy lejos, ¿eh? Aquello que crees se convierte en tu sistema operativo y una vez estás programado de una forma, cambiar esa forma de operar es mucho más difícil. Entonces es muy difícil cambiar de una cosa a otra. Por eso es importante que veamos en qué forma estamos creando asunciones y creencias muy profundas, porque ellas van a configurar y dar forma a la forma en que vemos y lo tan lejos que creemos que podemos llegar. Y cada programa tiene su fin, entonces es importante que nos desprogramemos de algunas de esas ideas preconcebidas que tienen sus raíces muy fuertes. Al respecto, también es bueno seguir recordando que de alguna forma u otra todos nos estamos moviendo. Hay algún tipo de progreso, así sea solo a nivel consciente. Si nuestras acciones siguen siendo erradas o malas, todavía estamos de alguna forma siendo expuestos a cómo estamos haciendo las cosas mal o haciendo las cosas bien, y siempre se nos está dando la oportunidad como de algún cambio, ¿no?
en la medida en que estamos empoderados a nivel mínimo, ¿no? Tendríamos que tener como algún tipo de problema mental o alguna tipo de, no sé, algún otro tipo de aberración que no nos permite pues mostrar esa naturaleza noble o entender que tenemos esa naturaleza noble. Pero en términos generales, nosotros podemos ver cómo estamos errando, cómo podríamos hacer las cosas de pronto un poco mejor, aun si solo es un paso a la vez. Pero en este sentido, algunos de nosotros vamos a la velocidad de una chita, súper rápido. Se puede ver progreso espiritual de una forma, wow, que uno se sorprende y admira a esa persona. Y en otros, nosotros vamos como un caracol, tan lento que parece imperceptible. Pero por ello es que juzgar no tiene mucho valor. No debíamos juzgar. En la medida en que estamos en emociones más elevadas de amar a otros, juzgar se desaparece realmente como un hábito, porque uno se da cuenta que uno realmente no sabe cuál es la condición del otro y al final del día no sabe que esos errores del otro tal vez son su mejor esfuerzo y que nuestros errores realmente podrían no estar allí porque debíamos hacer un mayor esfuerzo, pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces realmente juzgar no sirve de nada absolutamente, porque tú al final del día no conoces la condición del otro. Ahora, ese punto de las ideas preconcebidas es súper interesante porque al mismo tiempo, por ejemplo, miren lo limitante que puede ser. No sé si conocen la historia sobre el récord de correr una milla en menos de 4 minutos en 1800, y se hicieron de hecho estudios para entender qué tan rápido podía ir el hombre, ¿no? Correr y eso. Y cuando en 1800, en algún punto temprano de la mitad de 1800, se logra la hazaña fantástica de correr una milla en 4 minutos 40 segundos, de hecho aún en eso empezaron a haber muchos más análisis científicos de todo tipo diciendo, wow, esto es como lo máximo y esto es como pasar este récord, romper este récord va a ser muy difícil, ¿no? Y casi que cada cosa justificaba que eso era como el límite en ese punto. Pero una vez que alguien tuvo la creencia de que podía ir más allá y lo hizo en menos de 4 minutos 40 segundos, todo empieza a cambiar. Él abre como un portal de conciencia general que ha hecho que de forma consistente desde 1800 hasta este punto ese récord se ha roto tantas veces que ahora se puede correr una milla en 3 minutos y 43 segundos. Una vez creemos en algo y nos enfocamos en ello, nuestra capacidad de crearlo no conoce límites. Es por ello que es bueno ver nuestras asunciones, porque si estoy asumiendo algo limitado, me quedo en lo limitado. Si asumo que puedo transformarme a mí y al mundo, puedo transformarme a mí y al mundo. Como saben, en la medida en que nuestra conciencia se expande, no solo nos afecta a nosotros, somos literalmente como ondas que crean ese efecto en cadena o efecto multiplicador. Entonces, como somos uno, el cambio que individualmente tenemos nos afecta a cada uno. Y esto ya se ha medido a nivel físico y a nivel cuántico. Uno de los ejemplos importantes es ese de análisis de masa crítica. Como lo mencioné en el récord de cuánto tiempo dura correr una milla, a nivel de creencias, en el momento en que un grupo de personas logra creer que algo es posible, aunque hasta ese punto eso no haya sido posible hacerlo, eventualmente ellos ayudan como masa crítica a cambiar el paradigma de toda la población. Y entonces todo ese conocimiento que antes parecía imposible de correr una milla en menos de 4 minutos, eventualmente se vuelve un conocimiento común. Es un nuevo paradigma de, oh, sí, podemos correr más rápido de lo que pensábamos. Entonces imaginen el poder de la masa crítica. Si alguno de nosotros estamos empezando este proceso de despertar, imagínate cómo eventualmente podemos llegar a esa masa crítica que logre ese cambio, shift, ese cambio en paradigma radical y se vuelva como un empoderamiento global, porque va a ser en masa. Una vez logremos algunos ese cambio real, vamos a lograr influenciar cambio a nivel colectivo, a una escala que no imaginábamos antes. En términos de cómo la ciencia nos ha ayudado a entendernos y entender quiénes somos
es cierto que una ciencia tradicional enfocada en nosotros como seres materiales y en todas las cosas que la ciencia nos ha avanzado hasta ahora, como que se han vuelto creencias comunes, pueden ser un poco limitantes. Y con frecuencia vemos que la ciencia tradicional puede ser en su método y estilo tan dogmática. Entonces es muy difícil lograr que la ciencia dé cabida, por ejemplo, a los fenómenos psíquicos en este momento. Y sin embargo ya tenemos estudios científicos que prueban tal cosa, ¿no? Como telepatía, telequinesis, levitación, todas estas cosas que hay humanos que pueden hacer. Eso todavía la ciencia lo toma como algo que no es posible. Una ciencia tradicional, dentro de un contexto tradicional, no ve eso como una capacidad humana. Entonces todavía nos falta que la ciencia cambie un poco la forma en que ve la realidad y la forma que se enfoca en lo material para entender qué va más allá, qué está más allá en términos de nosotros como seres humanos. Esperanzadamente es cuestión de tiempo para que todo lo que conocemos como esta ciencia tradicional dé un giro también y cambie en su paradigma para lograr un entendimiento más profundo de qué realmente constituye ser humano como somos nosotros, de entender nuestra realidad muy única. Miren, por ejemplo, si queremos entender la naturaleza de la luz y entonces nuestro enfoque es mirar cómo el sol o la luz del sol se refleja sobre un lago. Si nuestro enfoque es en ese espejo de luz sobre el lago, pues todavía vamos a poder ver cómo esa luz puede proveer de vida a ese lago, puede hacer que haya actividad microbial y otra actividad dentro del lago, y de hecho podemos medir algo de cómo calienta la superficie y podemos entender algunos aspectos de la luz, pero entender la luz como tal, nosotros necesitamos cambiar ese enfoque de mirar hacia abajo al lago, de mirar hacia el sol, hacia arriba. Entonces de igual forma una ciencia, una actividad científica enfocada en un átomo, pues no puede ver cómo a nivel subatómico es una realidad completamente diferente. Y como si nos enfocamos al ser humano como este ser tridimensional material, es mucho más difícil ver la grandeza que va más allá de estas tres dimensiones que constituye lo que es ser humano. Entonces, para cambiar nosotros nuestra capacidad de ver las cosas con mayor profundidad, tenemos que cambiar aquello en lo cual nos enfocamos y tenemos de hecho que cambiar nuestra perspectiva de aquello que estamos viendo. Literalmente, inmensurable es la diferencia entre quienes realmente somos y aquello que percibimos nosotros o que creemos que somos. Verán, este punto es fundamental, porque así como la ciencia es nuestro instrumento para entender la realidad física, todos nuestros textos escolares y nuestro material didáctico en todos los niveles están basados en descubrimientos de la ciencia tradicional. Esto de alguna forma perpetúa nuestro desempoderamiento porque seguimos enseñándole a nuestros hijos, por ejemplo, que si están enfermos hay que tomar una pastilla, hay que coger algo de afuera, un químico para curarnos, cuando la enfermedad realmente es un signo de falta de armonía y es importante entender qué es lo que la está causando en vez de solo tratar de aplacarla o adormecerla. También que estamos hechos para la competición, o que el mundo está basado en la supervivencia del más fuerte, o que mis avances como profesional son para lograr mi lucro individual al precio que sea. Y sin unas bases de realmente quiénes somos, cómo somos, hemos sido creados estamos llenos de estas cualidades que fomentan el bienestar colectivo. Y no sé si esto nos suena familiar con el estado actual de nuestros sistemas políticos alrededor del mundo. Por ejemplo, en el campo médico, cómo somos como unas víctimas, pobrecitos, producto de nuestros genes, cuando en realidad ya hay descubrimientos interesantes que nos muestran cómo nuestras enfermedades en más de un 95% tienen su origen en nuestras creencias y nuestro ambiente, y solo del 1 al 3% tiene que ver con nuestros genes. Y pues esto en turno influencia otros campos de actividad humana, desde la forma que promovemos desarrollo local hasta lo que consumimos, hasta el punto que la mayoría de lo que por ejemplo comemos es procesado y al final del día no nos alimenta. Entonces este desempoderamiento está a todos los niveles. Entonces en la medida en que la ciencia se transforme a cambiar el enfoque de aquello que ve y percibirlo diferente, va a poder trascender en el entendimiento tanto de nosotros como de esta realidad tridimensional en la que vivimos. Bueno, para poner esto en algunos términos prácticos,
prácticos que nos puedan ayudarnos a aprender a cambiar nuestra percepción de la realidad y con ella nuestra realidad. He aquí algunos pasos que tal vez podemos tomar. El primero lo mencioné antes y es que hagamos aquello que nos inspire. Trata de llevarte a una frecuencia gamma. Frecuencia gamma es aquella que es aún más alta en vibración que la frecuencia beta. La frecuencia beta es en la que yo estoy ahora mismo conectada con ustedes, compartiendo con ustedes algunas palabras. La frecuencia gamma provee ese estado de concentración tal que lo llamamos el estado de fluidez. Y pueden llamarlo como quieran, en términos de aquello a lo cual nos conecta a otro mundo energético, astral, las fuerzas universales, la inspiración divina, como quieran llamarlo. Pero esa frecuencia gamma, ese grado de enfoque, intensidad y atención en un punto es realmente que nos ayuda a descubrir nuevas cosas en el mundo. Y a mí me encanta el ejemplo de la electricidad. Noten cómo la electricidad siempre ha existido, pero tomó a alguien con gran enfoque e interés y haciendo algo que le apasionaba, sacarla a la luz. Diferentes científicos en diferentes momentos empezaron a lograr traerla a este mundo de la realidad. Entonces no importa cuánta electricidad realmente existía, no era posible ni iluminar un bombillo antes de que fuese descubierta, porque no la habíamos hecho visible en este mundo tridimensional en el que estamos, pero siempre ha estado allí. Entonces ya de una, si tienen que trabajar por dinero y todo eso, pues seguimos haciendo eso. Pero la idea es que también en la medida en que podamos, hagamos cosas que nos inspiren dentro de cualquier esfera de actividad en la que estemos. Eso les ayudará a dejar su huella, a descubrir ese campo en el cual sienten que pueden contribuir de manera más significativa. Eso es importante para su felicidad y es importante para la felicidad de todos nosotros, porque las contribuciones de cada uno de ustedes son únicas y necesarias para el mejoramiento de este mundo en su totalidad. Otro aspecto importante es que nos hagamos cada vez más conscientes de entender cómo la mente y nuestros 5 sentidos son un filtro que nos ayudan a entender y a procesar y operar dentro de esta realidad en la que vivimos. Mientras más limitado sea mi percepción de la realidad, más limitada será mi realidad. ¿Ya? Nuestro acondicionamiento mental es literalmente nuestra prisión, y si no nos ayudamos a trascender, nos vamos a mantener dentro de esa prisión, nosotros mismitos, solitos, sin necesidad de más nadie. Entonces, consejos prácticos: ver un poco menos de televisión, tomar más tiempo para conectarte a meditar, por ejemplo, orar o hacer algo de servicio a otro. Todo eso nos ayuda un poco en nuestro cambio, tanto mental como en todos los aspectos, emocional y todo. Otro aspecto práctico es que no estemos tan preocupados por ser ridiculizados porque estamos haciendo las formas de manera diferente. Recuerden que realmente necesitamos ayudar a cambiar ese ambiente en el cual tal vez seamos ridiculizados en algún momento u otro, pero es necesario que hagamos las cosas de manera diferente, porque si no, no va a haber cambio y necesitamos ayudar y contribuir al cambio. Otro punto muy importante es que mantengamos presente que el propósito último de nuestras vidas está relacionado con elevar nuestra conciencia. Mira cómo cada sufrimiento se puede volver una enseñanza, cada momento se puede volver una nueva oportunidad y cada acción es inspirada o en un valor humano o en la ausencia del mismo. Entonces, cómo cada paso en nuestra vida está imbuido con aquello que tiene el potencial de ayudarnos a trascender, aquello que nos expande nuestra visión de nosotros mismos, nuestra naturaleza y nuestra misión en el mundo. Entonces, todo eso es importante en este proceso de elevarnos y ser mejores en lo que somos y cómo hacemos las cosas. Otra muy importante: mantente aquí conmigo en el momento presente durante esta conversación. Está aquí. Es importante recordar que nunca nada ha pasado, ni en el pasado ni en el futuro. Todo pasa en este justo instante. Entonces, abraza cada instante con toda la atención que puedas y así lograrás crear un nuevo mundo con cada respiro. Es impresionante esto de vivir en el momento presente. Para concluir, 2 puntos. Uno es el de recordar no actuar con miedo.
buscar una emoción diferente que el miedo. El miedo realmente no ayuda y tal vez debiéramos hablar solamente un programa acerca de lo que pasa cuando tienes miedo y cómo eso afecta todo lo demás. Pero en esta ocasión solo vamos a mencionarlo así de brevemente. Lo último es que somos la manifestación misma de amor. ¿Ya? Esa es nuestra casa. Está en una condición donde amamos y nos sentimos amados. Ese es realmente nuestro hogar. Entonces, imagínate cuán desempoderados estamos cuando somos incapaces de actuar con amor, ¿ya? De forma regular hacia otros. Entonces, si estás actuando sin amor, sin perdón, sin calma, sin comprensión, sin paciencia, eso te está indicando dónde estás y que entonces cómo necesitas empoderarte en diferentes formas. Tratemos con valentía, atrevámonos sobremanera a darlo todo en la arena de nuestro esfuerzo. Sí, inevitablemente conoceremos el dolor del fracaso, como dice Theodore Roosevelt, pero de igual manera tendremos la oportunidad de experimentar la sensación sublime de saborear la victoria de nuestros esfuerzos. Muchas gracias por estar aquí. Les envío todo lo bonito que existe en este mundo. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.